Este es su programa, Un Mensaje al Corazón. Bienvenidos a la reflexión evangelística de hoy. Sean bienvenidos a su programa Un Mensaje al Corazón. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga por su apoyo. Hoy se puede negar la existencia de Dios. Jack, un profesor de filosofía y literatura, tenía una mente brillante. Se había declarado ateo a los 15 años y de adulto defendía rotundamente su fe atea. Sus amigos cristianos trataban de persuadirlo. Jack comentó: todos se unieron del lado opuesto, pero tuve que admitir que la Biblia era diferente a toda otra literatura y mitos. Escribió sobre el Evangelio. Si un mito tuviera alguna vez que volverse cierto, encarnado, sería este. A Jack, más conocido como C.S. Lewis, este pasaje lo convenció profundamente. Era todo lo que el único Dios verdadero necesitaba decir, simplemente que Él es el yo soy. En un momento transformador, Lewis se rindió y admitió que era Dios, y tiempo después aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. En otra historia, en julio de 2022, los científicos aguardaban las primeras imágenes del espacio profundo del nuevo telescopio de la última generación, James Webb Space, que puede ver más allá de lo que la humanidad ha visto jamás. De repente emerge una imagen asombrosa, una imagen en color de la nebulosa Carina. Un astrónomo de la NASA citó a Carl Sagan, un destacado ateo: en algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto. En otra historia el tema era Levítico y tuve que confesar algo a mi grupo de estudio bíblico. Pasé por alto gran parte del texto. No volveré a leer sobre enfermedades de la piel, dijo. Fue entonces que mi amigo David dijo: conozco a un hombre que creyó en Jesús por ese pasaje. Su amigo médico había sido ateo, pero antes de rechazar por completo la Biblia, decidió que sería mejor que la leyera. La sección sobre las enfermedades de la piel en Levítico lo fascinó. Contenía detalles sorprendentes sobre llagas contagiosas y no contagiosas, y cómo tratarlas. Sabía que eso superaba con creces el conocimiento médico de aquella época, y aún así estaba escrito en el libro de Levítico en la Biblia. Es imposible que Moisés supiera todo eso, pensó, y empezó a considerar que Moisés realmente recibió esa información de parte de Dios. Finalmente puso su fe en Jesús. En la década de 1980, un destacado astrónomo que no creía en Dios escribió: una interpretación con sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha jugado con la física, así como con la química y la biología. Para él, la evidencia mostraba que algo había diseñado todo lo que observamos en el cosmos. Agregó: no tiene sentido hablar de fuerzas ciegas en la naturaleza. Es decir, todo lo que vemos da la impresión de que fue planeado por alguien. Aún así, siguió siendo ateo. Sin duda, se ha jugado con el cosmos. La identidad del diseñador inteligente está allí para que la descubran todos los que estén dispuestos a buscarla. Pues bien, estas historias de la vida real nos llaman a reflexionar. Unos que eran incrédulos, pero al ver las pruebas decidieron creer en Dios, y otros que, a pesar de las pruebas, siguieron el camino de la necedad y la ignorancia. Pero, ¿de dónde salió esta descabellada idea de creer que Dios no existe? ¿De verdad los ateos tienen suficientes pruebas científicas para probarlo? Lo interesante del caso es que no existen pruebas, solo teorías, suposiciones y conjeturas de un grupo de personas que les conviene que eso no sea así para vivir sin normas, sin ley. El ateísmo surgió en el siglo XVI, pero no fue sino hasta el siglo XVIII que fue ampliamente difundido en Europa, especialmente en Francia. Sus principales expositores son Marx, Freud y Sartre. Pero no solo la filosofía moderna niega la existencia de Dios, también religiones de Asia como el budismo, el hinduismo
y el sintoísmo, solo por mencionar algunos ejemplos. En realidad, la conveniencia de los ateos es ofrecer el humanismo como solución a los problemas del hombre. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? El libro de los Salmos, en el capítulo 14, el verso 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Note lo interesante de este texto. El hombre necio niega la existencia de Dios, su corazón se ha corrompido y hace lo malo. Pero además el humanismo aquí se ve truncado, ya que ellos promueven que los seres humanos son buenos por sí solos y capaces de conducirse moralmente de manera transparente. Pero el problema es que, como dice el texto, todos somos pecadores por naturaleza. Entonces surge la pregunta, si todos somos pecadores, ¿cómo podremos hacer el bien por nosotros mismos? De ninguna manera. Por su cuenta nadie es capaz de buscar a Dios. ¿Y sabía usted que la palabra ateo viene del griego que significa sin Dios? Quiere decir que no es cierto que los ateos nieguen la existencia de un ser supremo. Es más bien que desean vivir sin Dios, sin ley, bajo sus propias reglas. ¿Y cómo podría el ser humano ser juez y parte al mismo tiempo de su propia conciencia si es pecador? Pero escuche otro texto más que refuta la idea del ateísmo. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lamentablemente, así viven quienes se declaran ateos, sin esperanza en el mundo, aunque no lo acepten. En alguna oportunidad me preguntaron que por qué se debe creer en la Biblia si es el único libro que habla de Dios, lo cual parece ser muy parcial. Pero la respuesta es sencilla, la Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios, la asume como un hecho real. ¿Y cuáles son las pruebas de su veracidad? Se preguntarán algunos. Muy sencillo, es el único libro inspirado por Dios y cuyas profecías se han cumplido a lo largo del tiempo y también las que faltan se cumplirán sin lugar a dudas. Así es que no existe ninguna religión ni ningún libro en el mundo que pueda afirmar cosa como esta. Recuerdo que durante mi tiempo de estudiante universitario conversé con varios compañeros de estudio y profesores de filosofía. Ellos eran ateos y yo cristiano, así que el debate era inminente. El profesor pidió demostrarle la existencia de Dios, pero mi reacción fue invertirle la pregunta. Entonces le dije, primero deme las pruebas científicas de que Dios no existe. Es evidente de que nunca pudo hacerlo. Debemos recordar que uno de los enunciados de los ateos es que el que cree en Dios debe demostrarlo primero. Así que mi argumento fue válido en aquella ocasión. Los ateos nunca podrán demostrar con pruebas contundentes que Dios no existe. En cambio, los cristianos tenemos pruebas históricas y arqueológicas que apuntan a la existencia de Dios y cómo Él se ha manifestado en todo su poder en el mundo y en las personas. Alguien podría pensar que estoy atacando al ateísmo, sin embargo no es mi propósito en esta reflexión, más bien darles una oportunidad a quienes no creen para que piensen y cuestionen sus creencias. Recordemos que existen ateos también prácticos, que viven como si Dios no existiera. Usted, estimado amigo y amiga que me está escuchando, tiene una oportunidad única de salvar su alma del poder del pecado que le esclaviza a sus propios pensamientos y creencias, porque al final de sus días habrá un juicio y será juzgado por sus acciones, y después de la muerte no habrá oportunidad de cambiar su destino eterno. Solo a través de Jesucristo se puede llegar a Dios, no hay otro camino. Por increíble que parezca, la solución está más cerca de lo que usted piensa. Si solamente reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, si cree que puede perdonar sus pecados y se arrepiente en oración, será salvo y tendrá una vida nueva, una nueva forma de pensar
ya no fundada en supuestos, en ideologías o en teorías que no pueden ser demostradas, sino en una fe real que está más allá de toda duda. Pero al final, la decisión es suya. Este ha sido su programa, Un Mensaje al Corazón. Soy Sergio López de Costa Rica. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva.